La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico, en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal. Es un gozo para nosotros estar nuevamente junto a usted, amiga, amigo oyente. Reciba la más cordial bienvenida a nuestro último estudio bíblico en la serie titulada La familia auténticamente cristiana. Dios aborrece el divorcio y el que se divorcia hace algo aborrecible a los ojos de Dios. Pero eso no significa que el divorcio no exista. Triste y lamentablemente, el divorcio existe y está causando graves estragos en la sociedad. En el estudio bíblico de hoy vamos a tratar acerca de las condiciones que podrían degenerar en un divorcio. El tema de nuestros últimos estudios bíblicos dentro de esta serie que ha sido titulada La familia auténticamente cristiana ha sido el divorcio. Hemos notado ya que el divorcio fue objeto del abuso por parte de los fariseos de la época de Jesús, cuando pensaban que cualquier motivo es buen motivo para escribir una carta de divorcio, ponerla en la mano de la esposa y despedirle de la casa. Se dieron casos en los cuales un hombre se divorció de su esposa porque a ella se le pasó la sal en la sopa. Puede ser que hoy en día, al menos en los papeles, nadie se divorcie porque la esposa calculó mal y puso demasiada sal en la sopa. Pero el divorcio está a la orden del día, y la gente se está divorciando también por cualquier causa. Muchos de los divorcios hoy en día son simplemente por acuerdo mutuo. La frase esconde el verdadero motivo para el divorcio. Lo que pasa es que la pareja no pudo resolver algún conflicto doméstico y optaron mejor por divorciarse sin importar las consecuencias físicas y emocionales para los hijos y para la pareja. También se ha señalado que el divorcio jamás ha tenido lugar en los planes de Dios para el matrimonio. El ideal de Dios en cuanto al matrimonio es que sea una unión monogámica que dure hasta que sobrevenga la muerte en cualquiera de los cónyuges. La Biblia también enseña que el divorcio tiene sus raíces en la fatal caída del hombre en el pecado. Una de las consecuencias de la caída del hombre en el pecado fue la lucha de poderes entre el esposo y la esposa. La esposa, tratando de manipular al esposo para obtener poder, y el esposo reprimiendo, a veces por la fuerza, el afán de poder de la esposa. Cuando la situación se vuelve insostenible, es posible que termine en un divorcio. Es necesario notar también que la Biblia enseña que el divorcio es aborrecido por Dios. Divorciarse es, por tanto, hacer algo que Dios aborrece. Se ha dicho también que se debe evitar el divorcio de cualquier manera. El mejor ejemplo lo tenemos en la historia de Oseas y Gomer. Oseas amó tanto a su esposa infiel que estuvo listo para perdonarla y restaurarla a su posición original. Finalmente, llegamos a la conclusión que el divorcio jamás fue aprobado por Jesús. El Señor Jesucristo fue claro en señalar que en la actualidad sigue vigente lo que fue establecido por Dios al principio, cuando fueron creados Adán y Eva. Esto es, una unión monogámica que dura toda la vida. Jesús textualmente dijo, «Así que no son ya más dos, sino una sola carne». Para aclarar aún más lo que quería decir, Jesús señaló, «Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». En otras palabras, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo divorcie. Como usted podrá notar, amable oyente, hasta aquí todas las declaraciones que hace la Biblia acerca del divorcio son contrarias al mismo.
¿Querrá decir esto que el divorcio no existe? ¿Querrá decir que nunca nadie en la vida puede divorciarse? ¿Qué piensa usted? Dejemos que la Biblia nos guíe hacia una respuesta bíblica para este dilema. Antes de ir al meollo del asunto, debemos recordar que dentro de los designios de Dios, Él permite ciertas cosas con las cuales no está necesariamente de acuerdo. Esto no significa que Él apoye estas cosas, porque ello atentaría contra su carácter divino. Son cosas que Dios simplemente permite que acontezcan. Como ejemplo, tenemos el pecado en general. Dios odia el pecado, Dios no está de acuerdo con el pecado, sin embargo, el pecado existe. Más aún, Dios ha proporcionado la manera por la cual el hombre puede arreglar su problema de pecado con Dios. Dios no está de acuerdo con el pecado, sin embargo, lo permite, y prueba de ello es que el pecado existe. Quizá sea difícil entenderlo, pero esa es la realidad. Con el divorcio acontece exactamente lo mismo. Dios odia el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio, pero lo permite en ciertos casos específicos plenamente identificados en las Escrituras. Esto nos lleva a considerar una última declaración sobre el divorcio. El divorcio es permitido únicamente en ciertos casos específicos. La pregunta lógica y natural es, ¿cuáles son esos casos específicos? La Biblia nos habla de dos únicos casos en los cuales el divorcio es permitido. Veamos cuál es el primero. Mateo 5:32 dice, «Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio». Lo que Jesús está diciendo en este texto es que divorciarse de una mujer por cualquier motivo, excepto fornicación, origina una ola de adulterios. El adulterio surge cuando el divorciado por cualquier causa o la divorciada por cualquier causa se vuelve a casar. Adulterará el marido que se divorció por cualquier causa al casarse con otra mujer. Adulterará la mujer con quien se casa este marido que se divorció por cualquier causa. Adulterará la mujer que se divorció por cualquier causa al casarse con otro hombre. Y adulterará el hombre que se case con la mujer divorciada por cualquier causa. Note que para Jesús, un divorcio por cualquier causa, excepto fornicación, no disuelve el matrimonio. El hombre y la mujer siguen casados a los ojos de Dios. Es por eso que cuando el hombre divorciado por cualquier causa o la mujer divorciada por cualquier causa se vuelve a casar, estará cometiendo el pecado de adulterio. Pero, ¿qué pasa cuando existe fornicación de por medio? Entonces, y solo entonces, el matrimonio queda disuelto mediante el divorcio. La enseñanza del Señor Jesús es clara, por tanto, al indicar que si en una pareja ha existido fornicación o algún desorden en el uso legítimo del sexo, y uno de los cónyuges persiste en esta conducta impropia, y se han agotado todos los esfuerzos para hacer desistir al culpable de su conducta inmoral, entonces podría aplicarse el divorcio y el matrimonio quedaría automáticamente disuelto. Note que el divorcio se haría viable en este caso solamente cuando se han agotado todos los esfuerzos para restaurar el matrimonio. No es cuestión de que el esposo o la esposa ha caído en adulterio, por ejemplo, y a pesar que se ha arrepentido y apartado del pecado, el divorcio debe ser la consecuencia obligada. El segundo caso, en el cual el divorcio es permitido, lo tenemos en 1 Corintios capítulo 7. En este capítulo, el apóstol Pablo comienza por reafirmar la permanencia del matrimonio. 1 Corintios 7:10 dice, «Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido». El mandato del Señor es, no se divorcie. Jesús reivindicó la permanencia del matrimonio. Pero el versículo 11 dice, «Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer». Si algo anormal sucede en un matrimonio, y a pesar de los esfuerzos por restaurar no es posible, y uno de los cónyuges abandona al otro, pero no existe fornicación en ninguno de los dos,
A los cónyuges separados les queda solamente dos opciones. Primero, vivir como si no se hubieran casado el resto de sus días sobre la tierra, o, segundo, reconciliarse entre ellos y continuar viviendo normalmente como esposos. Con esto, el apóstol Pablo ha reafirmado las enseñanzas del Señor acerca de la permanencia del matrimonio. Pero ahora, pongamos atención a lo que dice 1 Corintios 7, 12 a 13. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Así como la plenitud de la revelación de Dios se daba progresivamente a través del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se ve un progreso de revelación. Este es uno de los casos en los cuales se nota esto. La enseñanza de Pablo está siendo añadida a la enseñanza del Señor Jesucristo. Si uno de los cónyuges se convertía al Señor y el otro, todavía incrédulo, no tiene problema con eso, el cónyuge creyente no debía divorciarse del cónyuge inconverso. Ahora, notemos lo que dice 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué pasaba si el cónyuge incrédulo no quería saber nada en cuanto a seguir casado con el cónyuge creyente? En este caso, el cónyuge creyente podía divorciarse del cónyuge inconverso y el matrimonio quedaba disuelto. Esto lo sabemos por cuanto Pablo dice: pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Notemos, sin embargo, que es el cónyuge incrédulo quien inicia el proceso de separación o divorcio, no el cónyuge creyente, porque como vimos anteriormente, el cónyuge creyente tiene la obligación de vivir junto al cónyuge incrédulo, siempre y cuando éste lo consienta. Así llegamos al final de esta serie titulada La familia auténticamente cristiana. Nuestro deseo ha sido que los hogares cristianos sean genuinamente cristianos. Confiamos en el Señor que las enseñanzas que han sido impartidas redunden en familias fuertes y firmes en el Señor. Y de esta forma estamos llegando nuevamente al término de una edición más de nuestro programa La Biblia Dice. Y ahora quiero dejar con ustedes la pregunta del día. Atención, según Hebreos 6:13 se dice que Dios hizo juramento, pero Jesús enseñó en Mateo 5:34 que no se debe hacer juramento. ¿Cómo puede ser esto? Busque la respuesta en nuestra página web. La dirección es www.labibliadice.org. Bendiciones y le esperamos en nuestra próxima edición. Si usted vive en los Estados Unidos y desea apoyarnos, envíe su ofrenda a Ministerios La Biblia Dice, P.O. Box 82808, Lincoln, Nebraska 68501. Bendiciones. La Biblia Dice presentó su programa de estudio bíblico. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo visitando nuestro sitio en internet www.labibliadice.org o escríbanos a La Biblia Dice, casilla 1708-8208 en Quito, Ecuador. Gracias por su gentil sintonía.